Buenas tardes, amable auditorio. Estamos aquí desde la mesa de redacción del Grupo Editorial La Verdad Yucatán, continuando con esta dinámica con la que llegamos diariamente a más de 260,000 seguidores en toda la península, presentándole a los personajes más destacados de la política, del deporte y de la cultura en Yucatán. En esta ocasión nos acompaña el futbolista Freddy Martín, nos acompaña también Abraham Baeza, nuestro especialista en deportes. Vamos a hablar hoy sobre Freddy, que es uno de los hermanos Martín Mech que estaban jugando en la primera división. Vamos a hablar sobre el futuro de Freddy, que viene unos días a reportarse con los Venados de Yucatán en la Liga de Ascenso, sus planes y algunas primicias que nos quiera dar. Adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Freddy, un placer tenerte acá. Eres una de las pocas parejas de hermanos yucatecos, no sé si haya otra en el pasado, que han jugado en primera división al mismo tiempo. Es una lástima que pues el Gran Pez no haya continuado como debía, pero eres joven, tienes muchos planes. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que viene para Freddy Martín? Pues por el momento acabo de terminar con Dorados. Desafortunadamente descendimos. Yo fui a préstamo 6 meses con opción a compra, pero si se mantenía la categoría, ¿no? Desafortunadamente, como te digo, no se logró el objetivo, que era mantenernos en primera división. Y ahora pues ya que en Mérida me toca reportarme con Venados el 30 de este mes, de mayo, para empezar la pretemporada y mis prioridades pues son mantenerme y tener la primicia de seguir en primera división, ¿no? Que es mi objetivo, ¿no? Pero soy realista, soy consciente de la situación que vive el fútbol mexicano, ¿no? Y esperemos que me den la oportunidad de mantenerme en primera división, como te digo, y si no, pues aquí en Venados tengo que continuar, ¿no? Y pues es lo que me queda, ¿no? ¿Qué enseñanza deja Freddy Martín su paso por un equipo en el cual estuvo un legendario del fútbol mundial como es Pep Guardiola? Sí. No cualquiera puede presumir haber jugado en la franquicia donde jugó Pep Guardiola. ¿Qué enseñanza te deja? No, mucho aprendizaje. La verdad que llego a un equipo, a un club que está en crecimiento y está todavía en un proceso de crecimiento. Ahorita que lo agarran los nuevos socios, que son los de Xolos, de Grupo Caliente, y pues la experiencia es única, ¿no? Yo nunca me imaginé poder haber jugado en primera división, enfrentar a Henry y estar en primera división a mis 29 años, ¿no? Me dieron la oportunidad y nunca esperé tener igual la continuidad que tuve. Jugué, te puedo decir, creo que 12 partidos, 13 partidos del torneo, que son 16, 17 partidos si no me equivoco, y jugué como 8 o 9 de titulares. Eso habla que hice, creo que un buen trabajo y me gané una buena confianza del profe Pepe Cruz, porque igual tuve 2 entrenadores. Me ganó la confianza primero con el profe Fernando, el colombiano, y de ahí le toca irse, ¿no? Y es volver a empezar. Es lo difícil de esto, ¿no? Y llega el profe Pepe y poco a poco me fui ganando la confianza y así lo demostré. Jugué 8 partidos, si no me equivoco, de titulares y afortunadamente me fue bastante bien, ¿no? Para ser mi primer torneo tuve bastantes minutos y me tocó anotar gol. Sí, bueno. Abraham. Oye, Freddy, pues ¿cómo te adaptaste pues al equipo de los Dorados y pues qué se sintió jugar en primera división? La verdad que cuando llegué yo llegaba con un objetivo muy claro, ¿no? Estar desde la primera jornada entre los 18, ya que me tocaba en la jornada 2 enfrentar a Xolos, a Henry, que era mi objetivo estar en ese partido, ¿no? Y desde los primeros entrenamientos cuando yo me incorporo, que fue en esta temporada en diciembre, la verdad que el profe Suárez, que estaba en ese entonces, y todo el cuerpo técnico y la directiva de Dorados me trataron muy bien, me trataron como un jugador de primera división. O sea, yo no me sentí como un novato, ¿no? Yo me sentí como un refuerzo en realidad llegar a ese equipo a sumar y así fue. Me adapté muy rápido por la misma confianza que me dieron, porque te soy sincero, el fútbol es de confianza, tú puedes tener mucho fútbol o muchas características buenas, individualidades buenas y todo,
pero si no tienes la confianza para hacer las cosas, no te salen. Y afortunadamente, te digo, se me dio la confianza y me dieron los minutos y lo fui demostrando poco a poco y te digo que muy contento por la experiencia de haber debutado y haber anotado gol igual. Debuté en Copa contra la UDG y me tocó anotar gol en mi debut. Y digo, aquí en Venados debuté igual en Copa contra Atlanta y me toca anotar gol y es algo bonito, ¿no? Y mi familia, de hecho, cuando me tocó debutar, mi familia viajó a Culiacán y estuvieron ahí presentes en mi debut en la Copa y qué bueno, ¿no? Que son cosas que se combinan y que hacen a uno muy feliz, ¿no? Muy contento y le da muchas ganas de seguir por este camino, ¿no? ¿Cuál es el plan de Freddy Martín? ¿Viene el draft? ¿Qué es lo que pretendes ver? ¿Buscar opciones en primera división o mantenerte con el equipo de Venados? No, como les dije al principio, yo pertenezco a Venados, tengo que reportar con Venados. Sí, yo espero y según me ha dicho mi representante que hay opciones en primera división, igual lo poco que he hablado con Rodolfo. Ofo me ha dicho que pues estamos en la misma línea los dos y igual el representante que tengo que sea buscar mi permanencia en la primera división, ¿no? Si no es así, pues me queda quedarme con Venados y yo no tengo ningún problema por jugar con Venados o cualquier equipo de Liga Ascenso, ¿no? Pero pues mi prioridad, te digo, es primera división. Si no, pues yo regreso a sumar con los Venados, que este torneo pues estuvieron a un punto, yo creo que de entrar a la liguilla. Pero pues te digo, o equipos que hayan interés, no te puedo decir nombres porque por el momento no me han dicho, pero yo creo que hay unas dos opciones por allí que podría yo encajar, ¿no? Una bola rápida para contestar sin pensar. ¿Con qué equipo te gustaría jugar? En primera división, pues la verdad que los equipos que me tocó enfrentar me gustaría jugar. Uno que te guste, dime, uno sin pensar. ¿Quién te gustaría jugar? Con Pumas. Con Pumas. Con Pumas. A pesar de que se los echaron ayer de la Libertadores. Sí, a pesar de que prácticamente vi. Pero te soy sincero, yo siento que por las cualidades y las características que tengo, podría encajar bien en un Atlas, no sé, hasta un mismo Chivas, que por el momento veo que carece un poco de delanteros igual. Aunque te soy sincero otra vez, yo llegué a Dorados de delantero y terminé jugando de volante, de contención, de doble contención, de enganche. ¿Te adaptaste? Me tuve que adaptar, te digo, yo cuando llego me dicen, delantero, me ven mis cualidades, me dicen, pero es que corres mucho, eres muy recuperador, luchón y todo. Y yo pues así he jugado y me ha dado resultado para jugar de delantero, ¿no? Y de hecho juego con Suárez, el primer profe que tuve el colombiano, jugué de delantero y me fue bastante bien. Cuando llega el profe Pepe me dice, por las características que tienes, y yo tengo dos delanteros que eran extranjeros y pesan mucho los jugadores de refuerzos, ¿no? Se puede decir extranjeros, y no los movían y pues yo me tuve que adaptar. ¿Qué le hacía falta al profe, no? Digo, pues no tengo un 10, y pues yo me la rifo, dije, no, yo juego. Conectando con esto, igual la pregunta es cabrosa. Todo futbolista mexicano se está quejando de la nueva regla esta de 10 más 8. Sí. En tu percepción, ¿va a afectar bastante al Nacional? ¿Abriría la entrada a mucho extranjero, como dijo Rafa Márquez, de medio pelo? Extranjeros que no tengan gran nivel. Sí, yo siento que al futbolista mexicano sí le va a pesar bastante, ¿no? Esta nueva regla va a ser el fútbol más llamativo, el fútbol mexicano. Puede ser que suba mucho más el nivel, ¿no? Porque es libre, prácticamente puedes tener en la cancha 10 extranjeros, exactamente. Y el mexicano que quiere destacar. Exacto, ese es el problema, porque a veces puedes tener un mexicano y un extranjero que tengan el mismo nivel y le van a dar la prioridad al extranjero porque ya no hay nada que lo limite a no jugar, ¿no? Prevalece hasta cierto punto ese malinchismo del fútbol nacional. Definitivamente, lo poco que me ha tocado estar en primera división, ahí en Dorados, ahí igual había ese tipo de preferencia, se puede decir, por un extranjero, uno que llega de refuerzo. Y a pesar de que no esté en su mejor momento o no traiga un buen nivel, siempre pesa más, ¿no?, que un mexicano, ¿no? Y yo siento que esta regla sí nos podría, a nosotros los mexicanos, perjudicar algo, ¿no? ¿Sientes que en algún momento podrías converger en algún equipo con tu hermano?
Pues es mi intención, la verdad que hablo mucho con Henry, con mis hermanos, tenemos muy buena comunicación. Y de hecho, cuando yo llego a Dorados, hablo con él y él me aconseja, ahora sí que él me instruye, siendo menor que yo, él me dice, mira, haz esto es lo característica que tenemos nosotros, porque jugamos muy parecido, me dice, es lo que te va a dejar y te va a abrir las puertas. Y dicho y hecho, la verdad que es la experiencia que ya tiene jugando en primera división, y que él batalló, él me hizo hacer las cosas un poco más fáciles, ¿no? Abrirme el camino más rápido. Primero por la edad que yo tengo y segundo porque era 6 meses nada más y yo tenía que comerme esos 6 meses si quería tener la permanencia en primera división, ¿no? Y gracias a Dios, te digo, me fue bastante bien, y lo poco que he hablado mucho que he hablado con Henry, sí pensamos los dos algún día poder volver a jugar juntos, ¿no? Claro. Porque nos tocó aquí en Venados jugar de delanteros, fueron 6 meses nada más y esperamos que nos toque volver a jugar, y por qué no a la selección igual, o sea, es un sueño que tanto él como yo tenemos de representar a nuestro país, ¿no? Claro. Y esperamos que en un futuro se pueda escuchar que 2 hermanos yucatecos estén jugando en la selección. Otra bola rápida, igual sin pensar, cuando jugaron Xolos y Dorados, ¿a quién le fue tu papá? Siendo sincero. Soy sincero, viajaron mis papás y mis hermanos, viajaron al partido y llevaban una camisa mitad Dorados y mitad Xolos. Ahora sí que era corazón dividido, ¿no? Pero muy orgullosos, la verdad, mis padres que nos han inculcado este deporte, ¿no? Oye, duele descender, ¿y con qué te quedas de haber jugado con el equipo de Dorados? Sí, sí duele mucho no conseguir por lo que estábamos trabajando y por lo que entrenamos tanto. La verdad que había mucha presión, había mucha presión en el club, en el equipo, porque llegó el momento que ya no teníamos margen de error, ya no dependíamos de nosotros, solo ganar y ganar, y cualquier empate o cualquier otro resultado era adverso, ¿no? Y me quedo con toda la experiencia, todos los colegas, amigos que hice allí, con el profe Cruz, que me llevé bastante bien, tuve una buena relación con él, y por todo el aprendizaje, te digo, la verdad que me sirvió mucho. 6 meses se escucha poco, pero para mí fue de mucha ayuda y mucha experiencia para entender de otra manera el fútbol, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que quieras? Oye, pues nada más agregando pues a la entrevista, jugaste 712 minutos en el circuito del máximo circuito de la división mexicana. Pues ¿qué significó para ti? Y pues vienes otra vez al equipo de Venados a seguir aportando y a caracterizarte por ser un ofensivo con letalidad en la delantera. Sí, te digo, yo si me quedo aquí en Venados, pues estaría a gusto, ¿no? Estoy en mi casa, estoy en mi tierra, estoy con mi familia, que la verdad que fue mi primera aventura salir a jugar fuera, ¿no? Y alejarse de la familia y todo eso cuesta mucho más a mí, en lo personal, o en mi familia, que somos muy apegados. Pero si me toca quedarme acá, yo creo que por lo poco que aprendí de ahí o mucho que aprendí en Dorados, creo que ayudaré algo al equipo de Venados para buscar la calificación, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que igual poco vi de los partidos de Venados del ascenso y vi que tenían muchos jóvenes, muchos chavitos, y eso es bueno, ¿no? Pero igual lo que no vi que había yucatecos. Siento que los yucatecos pues no tuvieron mucha participación, no sé a qué se deba, pero si me quedo, pues ahí vamos a estar peleando para que los yucatecos tengan un poco más de participación, ¿no? Oye, ¿y el Dorados te podría retener en algún momento o no está en la cláusula? No, solo eran 6 meses, como te dije al principio, y te digo, si manteníamos la categoría había opción a compra, pero siempre y cuando llegue a un acuerdo con mi club, que es Venados, ¿no? Pero pues ahorita, te digo, ya me retiraron de ahí y me toca incorporar con Venados, y es ver qué me depara el futuro, ¿no? Perfecto. Pues este fue Freddy Martín, un yucateco destacadísimo, exjugador por el momento del máximo circuito del fútbol mexicano, esperando que pronto lo veamos jugar nuevamente a ese nivel. No nos queda más que darles las buenas tardes y agradecerles el favor de su atención.
Se despide Carlos Ciao Medina, subdirector editorial de Diario La Verdad Yucatán, Abraham Baeza, nuestro especialista en deportes, y Freddy Martín. Gracias. Que pasen muy buenas tardes.